Bartleby el escribiente, de Herman Melville. Bartleby el escribiente, una historia de Wall Street. Soy un hombre bastante mayor. La naturaleza de mis actividades durante los últimos 30 años me ha puesto en contacto, más de lo que yo hubiera imaginado, con un grupo de hombres singulares, de los cuales, hasta donde yo sé, nada se ha escrito. Me refiero a los escribientes o amanuenses. He conocido muchísimos, profesional y privadamente, y me sería fácil relatar múltiples historias que harían sonreír a caballeros de buen corazón y llorar a las almas sensibles. Pero me reservo las biografías de todos los más escribientes solo por unos pasajes de la vida de Bartleby, quien era uno de los más extraños que yo haya visto o haya oído hablar. Mientras que de otros amanuenses podría escribir su vida completa, de Bartleby no se podría hacer nada semejante. Hasta donde yo sé, no hay información suficiente para escribir una biografía completa y satisfactoria sobre este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de los que nada se puede determinar excepto de las fuentes originales, y en este caso son muy insignificantes. De Bartleby no sé más allá de lo que vieron mis ojos asombrados, excepto a decir verdad de una información imprecisa que aparecerá al final de estas páginas. Antes de presentar al escribiente, tal y como lo vi por primera vez, es conveniente que se haga una descripción de mí mismo, de mis empleados, de mi negocio, de mi despacho y de los alrededores, porque esta descripción es indispensable para comprender de forma adecuada al personaje principal al que voy a presentar. Para empezar, soy un hombre que desde su juventud ha tenido la firme convicción de que la mejor forma de vida es la más fácil. Por lo tanto, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y nerviosa, en ocasiones hasta la turbulencia, nada de esto ha invadido mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambiciones que nunca se dirigen a un jurado ni buscan el aplauso del público, pero en la serena tranquilidad de un retiro apacible hago negocios cómodos con los bonos, las hipotecas y las escrituras de la propiedad de la gente rica. Todos los que me conocen me consideran un hombre eminentemente seguro. El difunto John Jacob Astor, personaje poco dado al entusiasmo poético, no dudaba en destacar que mi primera gran virtud es la prudencia, la segunda, el método. No lo comento por vanidad, tan solo menciono el hecho de que el difunto John Jacob Astor requería mis servicios profesionales, un nombre que, reconozco, me encanta repetir porque tiene un sonido redondo y orbicular que tintinea como los lingotes de oro. Añadiré que yo no era insensible a la buena opinión del difunto John Jacob Astor. Algún tiempo antes del periodo en el que se inicia esta breve historia, mi actividad profesional había experimentado un incremento considerable. Me habían nombrado ayudante del juez en el Tribunal de Justicia, un buen cargo de funcionario ahora abolido en el estado de Nueva York. No era un trabajo muy arduo y estaba muy bien remunerado. Casi nunca pierdo los estribos y mucho menos me indigno de manera peligrosa ante las injusticias y los abusos, pero permítanme ser tajante en esta ocasión y confesar que considero la súbita y violenta supresión del cargo de ayudante del Tribunal de Justicia por parte de la nueva Constitución como un acto prematuro, en la medida en que había contado con llevar una vida agradable gracias a esos beneficios, y finalmente tan solo recibí los de unos pocos años. Pero esa es otra historia. Mis oficinas estaban situadas en un piso alto del número de Wall Street. Por un lado, daban a una pared blanca del interior de un espacioso tragaluz que penetraba en el edificio de arriba abajo. Esta vista se podría considerar un tanto insustancial, porque carecía de lo que los paisajistas denominan vida. Pero en todo caso, la vista desde el otro lado de las oficinas ofrecía, al menos, un contraste si no algo más. En esa dirección, las ventanas dominaban un panorama sin obstáculos de una elevada pared de ladrillos, tiznados de negro por los años y por la sombra perpetua. Las bellezas ocultas de la pared no requerían el uso de un telescopio, ya que estaban a una distancia de unos 3 metros para el beneficio de espectadores miopes. Debido a la gran altura de los edificios circundantes, ya que mis oficinas estaban en el segundo piso, el espacio entre esa pared y la mía se asemejaba a una cisterna cuadrada. En el periodo previo a la llegada de Bartleby, yo ya tenía 2 escribientes empleados y a un joven prometedor como botones. Primero Turkey, segundo Nippers, tercero Ginger Nut. Estos pueden parecer nombres como otros muchos que no se suelen encontrar en la guía. Lo cierto es que eran apodos que se asignaban mutuamente mis 3 empleados y expresaban sus caracteres o personalidades respectivas. Turkey era un inglés bajo, rechoncho, de mi misma edad, es decir, no muy lejos de los 60.
Por la mañana se podría decir que su tez tenía un estupendo color rosado, pero a partir de las 12 del mediodía, su hora del almuerzo, se enrojecía como las brasas del carbón de Navidad en el brasero y continuaba ardiendo, pero alrededor de las 6 de la tarde empezaba a producirse un descenso gradual, después de lo cual yo ya no veía al propietario del rostro, quien coincidiendo su cenit con el del sol, parecía que se ponía con él para volver a salir, llegar al culmen y declinar al día siguiente con la misma regularidad e íntegra gloria. En el curso de mi vida me he cruzado con curiosas coincidencias, entre las que destaca el hecho de que cuando Turkey desplegaba los intensos rayos de su rojo y radiante rostro, justo en ese crítico momento se iniciaba el periodo diario en el que yo consideraba sus capacidades laborales seriamente alteradas para el resto de las 24 horas del día. No se trata de que fuera totalmente vago o se negara a trabajar, muy al contrario. La dificultad surgía en que podía llegar a ser demasiado enérgico. Había un extraño, inflamado, frívolo frenesí y precipitación en su actividad. Podía ser descuidado al mojar la pluma en el tintero. Todas las manchas de tinta en mis documentos se producían después de las 12 del mediodía. De hecho, no solo era descuidado y propenso, lamentablemente, a hacer más manchas por la tarde, sino que incluso algunos días iba más allá y era bastante ruidoso. En esas ocasiones su rostro también se inflamaba con vívido blasón, como si se arrojara carbón de bujía sobre la antracita. Hacía un ruido desagradable con la silla, derramaba la caja de arena, al arreglar las plumas separaba impacientemente todas las piezas y las lanzaba al suelo con ímpetu repentino. Se levantaba y se inclinaba sobre la mesa, colocando los documentos de una manera indecorosa. Triste espectáculo en un sujeto de su edad. Sin embargo, era un hombre muy valioso para mí en muchos aspectos, y antes de las 12 del mediodía era la criatura más rápida y también la más diligente en llevar a cabo una gran cantidad de trabajo de forma difícil de igualar. Por estas razones pasaba por alto sus excentricidades, aunque de vez en cuando le reprendía. No obstante, lo hacía con suavidad, pues aunque por la mañana Turkey era el hombre más cortés, educado y reverente, por la tarde estaba dispuesto ante la provocación a ser descarado y hasta insolente. Ahora bien, valorando sus servicios como yo lo hacía y resuelto a no perderlos, pero al mismo tiempo estando un poco incómodo con su comportamiento intempestivo por la tarde, y siendo yo un hombre pacífico, poco deseoso de que mis reprimendas generaran respuestas inoportunas por su parte, decidí un sábado a mediodía, siempre estaba peor los sábados, sugerirle muy amablemente que tal vez ahora que empezaba a envejecer sería prudente aliviar sus obligaciones. En otras palabras, que no tenía por qué presentarse en la oficina pasado el mediodía. Después de comer se iría a casa y descansaría hasta la hora del té. Pero no fue así. Insistió en cumplir sus obligaciones vespertinas. Su rostro se tornó de una fogosidad intolerable, mientras me aseguraba con su oratoria, gesticulando con una gran regla desde el otro lado del despacho, que si sus servicios por la mañana eran útiles, cuanto más indispensables serían entonces por la tarde. Con todo respeto, señor, dijo Turkey en esta ocasión, me considero su mano derecha. Por la mañana ordeno y dispongo mis columnas, pero por la tarde me pongo a la cabeza y ataco al enemigo de forma valiente, así, e hizo un movimiento brusco con la regla. Pero los borrones, Turkey, le insinué. Es cierto, pero con todo respeto, señor, observe este pelo, estoy envejeciendo. Con seguridad, señor, un borrón o dos en una tarde calurosa no pueden reprocharse a mis canas. La vejez, aunque emborrone una página, es honorable. Con todo respeto, señor, ambos estamos envejeciendo. Esta llamada de atención a mis sentimientos resultó difícil de resistir. En todo caso, comprendí que no estaba dispuesto a marcharse. Por lo tanto, le dejé quedarse, decidiendo sin embargo que se ocupara de los documentos menos importantes por la tarde. Naipers, el segundo de mi lista, era un joven de unos 25 años con patillas, cetrino y con aspecto de pirata. Siempre lo consideré víctima de dos poderes malignos, la ambición y la mala digestión. La ambición se ponía de manifiesto por una cierta impaciencia en sus obligaciones como simple amanuense, una injustificada usurpación de los asuntos estrictamente profesionales. La indigestión parecía ser el indicio de una irritabilidad nerviosa y de una risa incontrolable que le provocaba un rechinar de dientes cuando cometía errores al copiar, innecesarias maldiciones susurradas más que habladas en el fragor de su actividad y especialmente por un permanente descontento con la altura de la mesa en la que trabajaba. Aunque era un sistema mecánico muy ingenioso, Naipers nunca conseguía adaptar la mesa a su gusto.
Ponía tacos de madera debajo, trozos de distintos materiales, pedazos de cartón y por último llegó a probar un estupendo ajuste con pedazos de papel secante doblado. Pero todo era en vano. Si para acomodar su espalda llevaba la cubierta de la mesa hasta un ángulo agudo con su mentón y allí escribía como si un hombre usara el techo empinado de una casa holandesa como escritorio, entonces decía que esto le paraba la circulación de los brazos. Si bajaba la mesa a la altura de su cintura y se inclinaba sobre ella para escribir, entonces sentía un dolor agudo en la espalda. Lo cierto era que Naipers no sabía lo que quería. O, si algo quería, era deshacerse de la mesa del amanuense para siempre. Entre las manifestaciones de su ambición enfermiza, tenía la afición de recibir la visita de ciertos tipos de aspecto extraño y abrigos raídos a los que llamaba sus clientes. De hecho, yo era consciente de que no solo era considerado un político local, sino que en ocasiones hacía sus pequeños negocios en los tribunales y no era un desconocido en las escaleras de las tumbas. Tengo buenas razones para creer, sin embargo, que un individuo que lo visitaba en mi despacho y que con aires de grandeza insistía en que era su cliente, no era sino un acreedor y la supuesta escritura de propiedad una factura. Pero con todos sus defectos y las molestias que me ocasionaba, Naipers, como su compatriota Turkey, era un hombre muy útil para mí. Escribía con rapidez y letra clara, y cuando quería, no le faltaba la cortesía de un caballero. Además de esto, siempre vestía de un modo elegante, y esto le daba categoría a mi oficina, mientras que en el caso de Turkey, su actitud podía generarme cierto descrédito. Sus trajes parecían grasientos y olían a comida. En verano llevaba los pantalones muy sueltos y fondones. Sus abrigos eran abominables y su sombrero no se podía ni tocar, pero mientras que su sombrero me era indiferente, ya que su cortesía natural y su deferencia, como un subordinado inglés que era, lo llevaba a quitárselo cuando entraba en el despacho, su abrigo era ya otra cosa. Razoné con él con respecto a los abrigos, pero sin resultados. Lo cierto era, supongo, que un hombre con escasos ingresos no podía permitirse disponer al mismo tiempo de un rostro y de un abrigo lustrosos. Tal y como señaló Naipers en una ocasión, el dinero de Turkey se empleaba en tinta roja. Un día de invierno le regalé a Turkey un abrigo mío en un muy buen estado. Un abrigo gris gateado de un paño cálido y cómodo que se abotonaba desde las rodillas al cuello. Pensé que Turkey agradecería el presente y moderaría su impetuosidad y estrépito por las tardes. Pero no, creo que el llevar un abrigo tan suave y parecido a una manta tenía un efecto pernicioso sobre él, según el principio de que demasiada avena perjudica a los caballos. De hecho, se dice que un caballo impaciente muestra la avena que ha comido. Del mismo modo Turkey mostraba su abrigo, le daba un toque de insolencia. Era un hombre al que le perjudicaba la prosperidad. Aunque en lo referente a los hábitos desenfrenados de Turkey yo tenía mis propias conjeturas, respecto a Naipers estaba convencido de que cualesquiera que fueran sus fallos en otros aspectos, era por lo menos un joven sobrio. Pero la naturaleza parecía ser su vinatero, porque desde su nacimiento le había suministrado con el carácter irritable de un alcohólico y toda la bebida subsiguiente era innecesaria. Cuando pienso cómo, en medio de la quietud de mi oficina, Naipers se levantaba impaciente de la silla y se inclinaba sobre el escritorio y lo movía de sitio, lo sacudía contra el suelo con movimientos bruscos y demoledores, como si el escritorio tuviera una voluntad perversa, dispuesta a frustrarlo y humillarlo, sencillamente entiendo que para Naipers el agua y el coñac eran superfluos por igual. Era una suerte para mí que, debido a esta causa primordial, la indigestión, la irritabilidad y el consiguiente nerviosismo de Naipers se presentaban sobre todo por la mañana, mientras que por la tarde estaba comparativamente más tranquilo. De manera que los paroxismos de Turkey solo se manifestaban alrededor de las 12 del mediodía y yo no tenía que enfrentarme a las excentricidades de los dos a la vez. Sus ataques se revelaban como los guardias. Cuando Naipers estaba de servicio, Turkey estaba libre, y a viceversa. Dadas las circunstancias, este era un arreglo bueno y natural. Ginger Nut, el tercero de mi lista, era un muchacho de unos 12 años. Su padre era cochero, y antes de morir tenía la aspiración de ver a su hijo en los tribunales en vez de en un carruaje. Por eso lo envió a mi oficina como estudiante de Derecho, chico de los recados y para que fregara y barriera todo por $1 a la semana. Tenía un escritorio pequeño solo para él, pero no lo usaba mucho. Al revisar uno de los cajones se podía descubrir una gran cantidad de cáscaras de varios tipos de frutos secos. De hecho, para este joven ingenioso, la noble ciencia de las leyes cabía en una cáscara de nuez. Entre sus muchas ocupaciones, la que desempeñaba con mayor celeridad era la de abastecer de pasteles y manzanas a Turkey y Naipers.
Copiar documentos legales es un trabajo proverbialmente árido y aburrido. Mis dos amanuenses solían humedecer sus gargantas con manzanas Spitzenberg, que compraban en los numerosos puestos cerca de la aduana y de la oficina de correos. También solían enviar a Gingernut a por ese bizcocho tan especial, pequeño, plano, redondo y con muchas especias, con cuyo nombre lo habían apodado. En una mañana fría, cuando el trabajo era más aburrido, Turkey engullía montones de bizcochos como si fueran galletas. De hecho, vendían 6 u 8 por 1 centavo, y el chirrido de su pluma se mezclaba con el sonido de los pedazos crujientes en su boca. Entre los fogosos arrebatos y los errores vespertinos de Turkey, el que más destacaba fue el de haber humedecido un bizcocho de jengibre entre sus labios y haberlo pegado en una hipoteca como si fuera un sello. En esta ocasión estuve a punto de despedirlo, pero me apaciguó con una reverencia oriental diciéndome: «Con permiso, señor, ha sido muy generoso por mi parte ponerle el sello a mi costa». Mi negocio fundamental, que consistía en buscar títulos, mediar y redactar documentos recónditos de todo tipo, había aumentado considerablemente debido a mi nuevo cargo en la Corte Suprema. Ahora había mucho trabajo para los escribientes y no podía presionarlos para trabajar más, por lo que me vi obligado a buscar ayuda adicional. En respuesta a mi anuncio, una mañana se presentó un joven que permaneció inmóvil ante el umbral de mi despacho. La puerta estaba abierta porque era verano. Todavía puedo ver aquella figura pálidamente pulcra, lastimosamente respetable, incurablemente solitaria. Era Bartleby. Tras unas breves palabras sobre sus credenciales, lo contraté, contento de tener entre mi cuerpo de amanuenses a un hombre de aspecto tranquilo que tendría un efecto beneficioso en el carácter frívolo de Turkey y en el fogoso de Naipers. Debería haber explicado antes que mi local estaba dividido en dos partes por unas puertas correderas de vidrio. Una la ocupaban mis escribientes y la otra yo. Según mi estado de ánimo, abría las puertas o las cerraba. Decidí asignarle a Bartleby una esquina junto a las puertas correderas, pero justo a mi lado para tener a este hombre silencioso cerca de mí por si lo necesitaba para cualquier tarea de poca importancia. Coloqué su escritorio cerca de una pequeña ventana lateral en esa parte del despacho, una ventana que originariamente daba unos mugrientos patios traseros y a unos muros de ladrillo, pero que ahora, debido a construcciones posteriores, no tenía ninguna vista, aunque daba algo de luz. A 3 pies de las puertas correderas había una pared y la luz bajaba de muy arriba, entre 2 edificios muy altos, como si fuera desde una pequeña abertura en una bóveda. Para lograr un arreglo satisfactorio, le proporcioné una mampara plegable verde que aislaría a Bartleby completamente de mi vista, aunque no lo alejaría de mi voz. Así, en cierto modo, se unía la intimidad y la compañía. Al principio Bartleby hacía una gran cantidad de trabajo. Era como si hubiera padecido un ayuno prolongado de copiar. Parecía devorar mis documentos. No había pausa para la digestión. Trabajaba de día y de noche, copiando a la luz del día y a la luz de la vela. Yo debería haberme sentido satisfecho con su aplicación, pero escribía en silencio, pálida y mecánicamente. Uno de los aspectos indispensables del trabajo de un escribiente es, por supuesto, verificar la fidelidad de la copia, palabra por palabra. Cuando hay 2 o más pasantes en un despacho, se ayudan mutuamente en esa tarea, uno leyendo la copia y el otro cotejando el original. Es un asunto cansado, aburrido y letárgico. Entiendo que para los temperamentos sanguíneos resultaría del todo intolerable. Por ejemplo, no me puedo imaginar al fogoso poeta Byron sentado con Bartleby, examinando un documento legal de unas 500 páginas escritas con letra apretada. De vez en cuando, dependiendo de la premura del trabajo, yo mismo tenía la costumbre de ayudar a comparar un documento corto y llamaba a Turkey o a Naipers para este propósito. Uno de los objetivos de tener a Bartleby tan a mano justo detrás de la mampara era el poder hacer uso de sus servicios en esas ocasiones triviales. Al tercer día, creo, de estar conmigo, y antes de que cualquier necesidad de cortejar su trabajo se hubiera suscitado, el hecho de tener mucha prisa en terminar un pequeño asunto que tenía entre manos me hizo llamar a Bartleby. Con el apuro y la asunción lógica de su rápida obediencia, me senté con la cabeza inclinada sobre el original en mi escritorio y con la copia en mi mano derecha extendida con cierto nerviosismo, para que al surgir de su retiro, Bartleby pudiera cogerla y seguir con el trabajo sin perder tiempo. Con esta misma postura estaba sentado cuando lo llamé, indicándole rápidamente lo que quería que hiciese, examinar un documento corto conmigo. Imaginen mi sorpresa, no mi consternación, cuando sin moverse de su sitio, Bartleby con voz firme y suave respondió: «Preferiría no hacerlo».
Me quedé sentado un rato en absoluto silencio, intentando restablecer mis atónitos sentidos. Inmediatamente se me ocurrió que mis oídos me engañaban o que Bartleby había malinterpretado completamente mis palabras. Repetí la orden de la forma más clara que podía emplear, pero con la misma claridad se repitió la respuesta. Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo, repetí yo como un eco. Me levanté turbadísimo y me crucé la habitación en 2 pasos. ¿Qué quiere usted decir con eso? ¿Está usted loco? Quiero que me ayude usted a comparar esta hoja de aquí. Cójala, y se la arrojé. Preferiría no hacerlo, dijo. Lo miré fijamente. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos grises vagamente serenos. Ni siquiera un ápice de agitación. Si hubiera habido en su actitud el más mínimo atisbo de incomodidad, enfado, impaciencia o impertinencia, en otras palabras, si hubiera habido en él algo normal y humano, lo habría despedido de mi negocio de forma violenta, sin duda alguna. Pero tal y como estaban las cosas, hubiera sido como poner en la calle el pálido busto en yeso de Cicerón. Estuve observándolo durante un rato, mientras él seguía escribiendo, y después me senté en mi escritorio. Esto es muy raro, pensé. ¿Qué podría hacer? Pero el trabajo me apremiaba. Determiné olvidar el asunto por el momento, reservándolo para alguna otra ocasión de ocio en el futuro. Por lo tanto, llamé a Naipers desde el otro despacho y examinamos el documento con rapidez. Pocos días después del incidente, Bartleby terminó 4 documentos muy largos que eran cuadruplicados de un testimonio dado ante mí en la Corte Suprema. Era necesario examinarlos. Se trataba de un asunto importante que requería la máxima exactitud. Una vez que tuve todo listo, llamé a Turkey, Naipers y Gingernut al otro despacho, con la intención de poner las 4 copias en las manos de mis 4 amanuenses mientras yo leía el original. Así pues, Turkey, Naipers y Gingernut se habían sentado en fila, cada uno con su documento, cuando llamé a Bartleby para que se uniera a este interesante grupo. «Bartleby, rápido, estoy esperando». Oí el lento roce de las patas de su silla sobre el suelo sin alfombra, y no tardó en aparecer a la entrada de su ermita. «Quédese a usted», dijo suavemente. Las copias, dije con prisa. «Vamos a examinarlas, allí», y le entregué la 4ª copia. «Preferiría no hacerlo», dijo, y desapareció tranquilamente detrás de la mampara. Por un momento me convertí en una estatua de sal, de pie, a la cabeza de mi columna de empleados, sentados. Me recuperé, me dirigí hacia la mampara y le exigí que me explicara su extraña conducta. «¿Por qué se niega? Preferiría no hacerlo». Con cualquier otro hombre me hubiera dejado llevar por la más terrible ira, hubiera evitado las explicaciones y lo hubiera arrojado ignominiosamente de mi presencia, pero había algo en Bartleby que no solo me desarmaba, sino que de una forma misteriosa me conmovía y me desconcertaba. Empecé a razonar con él. «Estas son sus copias, las que vamos a examinar. Es un trabajo que le estamos ahorrando porque examinaremos las 4 copias a la vez. Se trata de una práctica común. Cada escribiente debe ayudar a examinar su copia. ¿No es así? ¿No va a hablar? Responda». «Preferiría no hacerlo», replicó en un tono aflautado. Me parecía que mientras me dirigía a él seguía cuidadosamente mis afirmaciones, que entendía a la perfección el significado de todo lo que le decía, que no podía contradecir la irresistible conclusión, pero que al mismo tiempo alguna consideración fundamental prevalecía en él para contestar en el modo en que lo hacía. «Usted ha decidido, pues, no acceder a mi petición, una petición que se hace de acuerdo con la costumbre y el sentido común». Brevemente me di a entender que en este punto concreto mi juicio era correcto. Sí, su decisión era irrevocable. No es raro que cuando a un hombre se le intimida de una manera inadvertida, irracional y violenta, empieza a tambalearse en sus convicciones más elementales. De este modo empieza a darse cuenta, por extraño que pueda parecer, que toda la justicia y toda la razón están en la otra parte. De acuerdo con esto, si hay personas imparciales en su presencia, se dirigirá a ellas para que refuercen su debilitado juicio. «Turkey», dije, «¿qué piensa sobre todo esto? ¿Tengo razón?» «Con mis respetos, señor», respondió Turkey en su tono más suave, «creo que la tiene». «Naipers», dije yo, «¿qué opina usted de esto? Creo que yo mismo lo debería echar a patadas de la oficina». El lector sagaz habrá percibido que, al haber sido por la mañana la respuesta de Turkey, se había presentado en términos educados y tranquilos, mientras que la de Naipers era de mal genio. O para repetir la frase anterior, diremos que el mal humor de Naipers estaba de servicio y el de Turkey estaba de permiso. «Gingernut», dije, deseoso de conseguir el sufragio más pequeño a mi favor. «¿Qué opina de todo esto?» «Creo, señor, que está un poco loco», respondió Gingernut con una mueca. «Ya ha oído lo que opinan», le dije, volviéndome a la mampara. «Salga de ahí y cumpla con su deber».
No se dignó a contestar. Permanecí durante un momento sumido en la más absoluta perplejidad. Pero el trabajo me apremiaba. Decidí de nuevo aplazar las consideraciones sobre este dilema para el futuro más tranquilo. Con no pocos problemas nos pusimos a examinar los documentos en Barleby, aunque a cada página Turkey manifestaba su opinión acerca de lo poco usual que era ese procedimiento, mientras Sniper, retorciéndose en su silla con un nerviosismo dispéptico, mascullaba entre dientes maldiciones contra el zoquete testarudo de detrás de la mampara. Además, por parte de Snipers, esa era la primera y la última vez que haría el trabajo de otro compañero sin que le pagaran. Mientras tanto, Barleby estaba sentado en su ermita, ajeno a todo lo que no fueran sus asuntos propios. Pasaron algunos días, y el escribiente estaba dedicado a otro trabajo extenso. Su extraña conducta me llevó a vigilar estrechamente su comportamiento. Observé que nunca salía a cenar, de hecho, jamás iba a ningún sitio. Hasta donde yo sé, creo que nunca había salido de mi oficina. Era un centinela perpetuo en su rincón. Noté que a las 11 de la mañana Gingernut se dirigía hacia la mampara abierta de Barleby como si le hubiera traído una señal silenciosa, invisible para mí desde mi asiento. El muchacho abandonaba entonces el despacho haciendo sonar unos centavos y reaparecía después con un puñado de bizcochos de jengibre que dejaba en la ermita de Barleby a cambio de 2 bizcochos por el recado. Vive, pensé, de bizcochos de jengibre. Nunca hace una comida normal. Entonces debe ser vegetariano. Pero no, ni siquiera come verduras, no come nada más que bizcochos de jengibre. Mi mente empezó a dar vueltas sobre los posibles efectos en el cuerpo humano de una dieta basada exclusivamente en bizcochos de jengibre. Los bizcochos de jengibre se denominan así porque el jengibre es uno de sus ingredientes fundamentales y su sabor principal. Ahora bien, ¿qué es el jengibre? Una especia fuerte y picante. ¿Era Barleby fuerte y picante? En absoluto. Por lo tanto, el jengibre no tenía ningún efecto en Barleby. Probablemente él preferiría que no tuviera efecto alguno. No hay nada que exaspere más a una persona seria que la resistencia pasiva. Si el individuo que experimenta la resistencia no tiene un carácter inhumano y el que resiste resulta inofensivo en su pasividad, entonces el primero en sus mejores momentos intentará dar con su imaginación una respuesta caritativa a lo que parece imposible de resolver con la razón. Así era como intentaba enfrentarme a Barleby y a su manera de ser. Pobre hombre, pensé, no tiene malas intenciones, es obvio que no pretende ser insolente. Su aspecto es prueba evidente de que sus excentricidades son involuntarias. Me es útil. Puedo llevarme bien con él. Si lo despido, lo más probable es que caiga con un jefe menos indulgente que yo, y en ese caso lo trataría con dureza, y eso le llevaría a morir de hambre como un desgraciado. Sí, puedo permitirme una deliciosa autoaprobación con poco esfuerzo. Para entablar amistad con Barleby, debo seguirle la corriente en sus extrañas intenciones. Ello me costará poco o nada, y mientras guardaré en mí lo que finalmente será un dulce bocado para mi alma. Pero este no era siempre mi estado de ánimo. La pasividad de Barleby solía exasperarme. Sentía un extraño impulso de volverme a encontrar con su oposición para provocar alguna chispa de enfado en él que tuviera una respuesta igual por mi parte. Pero igual podría haber intentado encender fuego con mis nudillos en un poco de jabón de Windsor. Sin embargo, una tarde me dejé llevar por un impulso maligno y dio lugar a la siguiente escena breve. Barleby, le dije, cuando estén copiados todos estos papeles, los revisaré con usted. Preferiría no hacerlo. ¿Cómo? Supongo que no tendrá la intención de persistir en su actitud testaruda. No hubo respuesta. Abrí las puertas correderas de par en par y dirigiéndome a Turkey y a Snipers exclamé: Barleby se niega, por segunda vez, a revisar sus papeles. ¿Qué le parece a usted, Turkey? Téngase en cuenta que era por la tarde. Turkey estaba sentado y resplandecía como un calderón de latón. Su cabeza calva echaba humo. Sus manos resolvían los papeles emborronados. ¿Qué me parece? Rugió Turkey. Creo que voy a saltar por la mampara y le voy a poner los ojos morados. Dicho esto, Turkey se levantó y puso sus brazos en actitud pugilística. Ya se disponía a cumplir su promesa cuando lo detuve, alarmado por el efecto que podía generar la combatividad de Turkey después de almorzar. Siéntese, Turkey, le dije, y escuche lo que Snipers tiene que decirle. ¿Qué le parece a usted, Snipers? ¿No estaría justificado si despidiera inmediatamente a Barleby? Discúlpeme, eso debe decidirlo usted, señor. Su conducta es bastante inusual y por supuesto injusta con Turkey y conmigo, pero puede que no se trate más que de un capricho pasajero. Ah, exclamé, así que ha cambiado usted de opinión. Ahora habla usted bien de él.
Es la cerveza, gritó Turkey. Es amabilidad, es efecto de la cerveza. Naipers y yo hemos almorzado juntos hoy. Ya ve usted lo amable que soy yo, señor. ¿Voy y le pongo los ojos morados? ¿Se refiere usted a Barleby, supongo? No, hoy no, Turkey, repliqué. Baje esos puños, por favor. Cerré las ventanas y de nuevo me dirigí hacia Barleby. Tenía un nuevo incentivo para tentar mi suerte. Ardían deseos de que volviera a revelarse. Recordé que Barleby no salía nunca del despacho. Barleby, dije, Ginger Nut ha salido. Vaya un momento a la oficina de correos, por favor. No era más que un paseo de 3 minutos. Y mire si hay algo para mí. Preferiría no hacerlo. ¿Se niega? Prefiero no hacerlo. Llegué tambaleándome a mi escritorio y allí me senté a reflexionar con profundidad. Mi ceguera incorregible apareció una vez más. ¿Habría alguna otra cosa más que pudiera provocar otra ignominiosa desobediencia por parte de este tipo miserable? ¿De mi propio empleado? ¿Qué otra cosa perfectamente razonable podría estar dispuesto a rechazar? Barleby, no hubo respuesta. Barleby, más fuerte, no hubo respuesta. Barleby, rugí. Como un auténtico fantasma que obedece a las leyes de la invocación mágica, a la tercera llamada apareció la puerta de su ermita. Vaya al despacho contiguo y dígale a Naipers que venga. Preferiría no hacerlo, dijo despacio y respetuosamente, y desapareció con suavidad. Muy bien, Barleby, le dije con voz severa, serena y contenida, intuyendo el propósito inalterable de alguna terrible y pronta represalia. En ese momento yo tenía intenciones similares, pero considerando la situación y como se acercaba la hora de almorzar, pensé que lo mejor era ponerme el sombrero y caminar hasta casa, sufriendo con mi perplejidad y mi preocupación. ¿Lo reconozco? La conclusión de todo este asunto fue que pronto se convirtió en un hecho incontestable de mi oficina que un joven y pálido escribiente llamado Barleby tenía su escritorio allí, hacía copias por mí por la tarifa de 4 centavos por folio, 100 palabras, pero estaba exento permanentemente de revisar el trabajo que hacía, y esa obligación se les transfería a Turkey y a Naipers, en deferencia, sin duda, a su mayor agudeza. Más aún, al mencionado Barleby no se le debería hacer el más trivial de los encargos de cualquier otro tipo, y cuando se le pidiera que lo hiciera, por lo general, se entendería que preferiría no hacerlo, en otras palabras, que se negaría de forma terminante. Con el paso del tiempo me reconcilié en gran medida con Barleby. Su seriedad, su falta de distracciones, su incesante laboriosidad, excepto cuando decidía tomarse un tiempo para el ensueño detrás de la mampara. Su silencio absoluto, su inalterable conducta en cualquier circunstancia, lo convertían en una adquisición valiosa. Lo fundamental era esto, que estaba siempre allí, el primero por la mañana, durante todo el día y el último por la noche. Yo tenía una especial confianza en su honestidad. Sentía que mis más preciados documentos estaban totalmente seguros en sus manos. A veces, por más que me pesara en el alma, no podía evitar el dirigir mis ataques espasmódicos contra él. Era excesivamente difícil tener en cuenta en todo momento todas aquellas peculiaridades extrañas, los privilegios y las inusitadas excepciones que Barleby había impuesto como estipulaciones tácitas durante su estancia en mi oficina. De vez en cuando, con las prisas de despachar algún asunto urgente, sin darme cuenta llamaba a Barleby con tono rápido y breve para que pusiera su dedo en el nudo de un trozo de cinta roja con el que estaba atando unos papeles. Por supuesto, de detrás de la mampara venía la respuesta habitual: preferiría no hacerlo. ¿Cómo podía un ser humano, con las debilidades propias de nuestra naturaleza, abstenerse de proferir toda clase de amargos improperios ante tal perversidad y semejante sinrazón? Sin embargo, cada acto reprobable disminuía las probabilidades de que yo repitiera este tipo de descuidos. Debo decir aquí que, tal y como es costumbre entre los hombres de leyes que tienen despachos en los densamente poblados edificios de oficinas, había varias llaves de la puerta de mi oficina. Una la tenía una mujer que vivía en el ático, que era quien fregaba una vez por semana, barría diariamente y limpiaba el polvo de mi local. Turkey tenía la otra, por comodidad. La tercera la llevaba yo a veces en mi bolsillo. La cuarta no sabía quién la tenía. Ahora bien, un domingo por la mañana se me ocurrió asistir a la iglesia de la Trinidad para escuchar a un célebre predicador, y como era un poco temprano, pensé que podría pasarme por el despacho. Por suerte llevaba mi llave, pero al meterla en la cerradura vi que algo le oponía resistencia desde dentro. Bastante sorprendido, llamé.
Entonces, ante mi consternación, una llave se giró desde el interior y, asomando su pálido rostro por la puerta entreabierta, vi a Bartleby en mangas de camisa y con una extraña y andrajosa bata, diciendo en tono muy bajo que lo sentía, pero que estaba muy ocupado en ese momento y que preferiría no dejarme entrar. Con una o dos palabras más me dijo que tal vez era mejor que diera 2 o 3 vueltas a la manzana y que para entonces probablemente ya habría concluido sus asuntos. La inesperada aparición de Bartleby, ocupando mi bufete un domingo por la mañana, con su cadavérica indiferencia caballerosa, pero al mismo tiempo firme y seguro de sí mismo, tuvo un efecto extraño en mí, de tal forma que sin poder evitarlo, huí de mi propia puerta e hice lo que se me pedía, pero no sin varios intentos de rebelión impotente contra el suave descaro de ese increíble amanuense. De hecho, era su asombrosa mansedumbre lo que no solo me desarmaba, sino que me acobardaba. He de admitir que algo de cobarde hay en el que permite tranquilamente que un empleado le dé órdenes y le eche de su propio negocio. Además, me inquietaba en gran medida lo que Bartleby pudiera estar haciendo en mangas de camisa en mi bufete y en semejante estado de abandono un domingo por la mañana. ¿Estaría sucediendo algo impropio? No, eso era imposible. No se podía ni pensar por un momento que Bartleby fuera una persona inmoral. ¿Pero qué estaba haciendo allí? ¿Copiaba? No, tampoco. Fueran cuales fueran sus excentricidades, Bartleby era una persona eminentemente decorosa. Sería el último hombre que se sentaría en su escritorio en un estado cercano a la desnudez. Además, era domingo y había algo en Bartleby que descartaba la suposición de que fuera a infringir la norma ese día con cualquier clase de ocupación secular. Sin embargo, mi mente no estaba tranquila, y lleno de una inquietante curiosidad, volví por fin a la puerta. Sin más demora metí la llave, abrí la puerta y entré. No se veía a Bartleby. Miré ansiosamente por todos sitios, eché una ojeada detrás de la mampara, pero era obvio que se había ido. Al examinar el lugar más detenidamente, me di cuenta de que, por un periodo indefinido de tiempo, Bartleby había comido, se había vestido y dormido en mi oficina, y todo ello sin un plato, espejo o cama. El cojín de un viejo y desvencijado sofá que había en un rincón todavía conservaba la suave huella de una forma delgada y encogida. Enrollada debajo de su escritorio encontré una manta, debajo del hornillo vacío una caja para limpiar zapatos y un cepillo, en una silla una palangana de latón con jabón y una toalla raída, en un periódico unas migas de bizcocho de jengibre y un pedacito de queso. Sí, pensé, es bastante evidente que Bartleby ha hecho de este lugar su hogar, que ha tenido aquí su piso de soltero solo para él. De inmediato se me cruzó este pensamiento: qué miserable soledad y qué falta de amistad se ponen de manifiesto aquí. Su pobreza es grande, pero su soledad es terrible. Piensen en ello. En domingo, Wall Street está desierto como Petra, y todos los días por la noche está completamente vacío. De igual modo, este edificio, que entre semana vibra con el trabajo y la vida, por las noches retumba con el vacío más absoluto, y durante el domingo es desolador. Y aquí tiene Bartleby su hogar. Él es el único espectador de una soledad que ha visto poblada de vida, una especie de Mario inocente y transformado, meditando entre las ruinas de Cartago. Por primera vez en mi vida me invadió un sentimiento de punzante y sobrecogedora melancolía. Hasta entonces no había experimentado más que alguna tristeza no muy desagradable. El vínculo de la condición humana ahora me llevaba irremediablemente al pesimismo, una melancolía fraternal, porque tanto Bartleby como yo éramos hijos de Adán. Recordé las sedas brillantes y los rostros resplandecientes que había visto ese día, en atuendo de gala, navegando como cisnes por el Mississippi de Broadway, y los comparé con el pálido amanuense y me dije a mí mismo: «Ah, la felicidad busca la luz, y así deducimos que el mundo es alegre. Sin embargo, la desdicha se esconde, y de ahí deducimos que la desdicha no existe». A estas tristes fantasías, quimeras sin duda, de una mente enferma y tonta, siguieron otros pensamientos más concretos, relacionados con las excentricidades de Bartleby. Presentimientos de extraños descubrimientos me embargaron. La forma pálida del escribiente se me aparecía perfilada entre los extraños indiferentes, cubierta con una mortaja blanca. De pronto atrajo mi atención el escritorio cerrado de Bartleby y con la llave puesta en la cerradura. No tengo malas intenciones, pensé, no busco gratificación alguna de una curiosidad desalmada. Además, el escritorio es mío y su contenido también, así que me tomaré la libertad de mirar dentro. Todo estaba metódicamente ordenado, los documentos en su sitio, los casilleros eran profundos, y removiendo los legajos archivados examiné el fondo. Enseguida palpé algo y lo saqué.
Era un viejo pañuelo, pesado y anudado. Lo abrí y vi que era una caja de ahorros. Entonces recordé todos los misterios silenciosos que había notado en el hombre. Recordé que jamás hablaba salvo para responder, que aunque a veces tenía mucho tiempo libre, jamás lo había visto leer. No, ni siquiera un periódico. Durante largos periodos de tiempo permanecía en pie, asomado a la pálida ventana detrás de la mampara, mirando al muro ciego de ladrillos. Estaba seguro de que jamás acudía a ningún restaurante o a casa de comidas, toda vez que su pálido rostro indicaba de forma clara que jamás bebía cerveza como Turkey, ni siquiera té o café como otros hombres, que nunca iba, que yo supiera, a ninguna parte, que nunca salía a dar un paseo a menos de que fuera ese el caso en ese momento, que había rehusado decir quién era o de dónde venía, o si tenía parientes en el mundo, que a pesar de lo pálido y delgado jamás se quejaba de mala salud, y sobre todo recordaba un cierto aire inconsciente de pálida, ¿cómo diría?, de pálida altivez, o más bien de reserva austera por su parte, que era lo que me había llevado a la aceptación dócil de sus excentricidades cada vez que había temido pedirle el más simple favor, aunque supiera por su prolongada inmovilidad que detrás de la mampara debía estar sumido en uno de sus ensueños ante el muro ciego. Dándole vueltas a estas cuestiones y uniéndolas con el descubrimiento reciente de que había convertido mi oficina en su hogar y residencia permanente, y sin olvidar sus mórbidos cambios de humor, dándole vueltas a todas estas cuestiones, un sentimiento de prudencia empezó a invadirme. Mis primeras emociones habían sido las de pura melancolía y sincera piedad, pero en la justa medida en la que la desesperada situación de Bartleby crecía y crecía en mi imaginación, esa misma melancolía se mezclaba con el miedo y la piedad con la repulsión. Lo cierto y también lo terrible es que hasta cierto punto el pensamiento o la visión de la desdicha despiertan nuestros mejores sentimientos, pero en ciertos casos especiales, cuando se sobrepasa ese punto, dejan de hacerlo. Se equivocan aquellos que afirman que esto es debido al egoísmo, invariablemente inherente al alma humana. Más bien procede de una cierta impotencia para remediar el mal excesivo y orgánico. Para un ser sensible, la compasión no es siempre dolorosa, y cuando al fin se percibe que esa compasión no lleva al remedio efectivo, entonces el sentido común le pide al alma que prescinda de ella. Lo que vi aquella mañana me persuadió de que el escribiente era víctima de un trastorno innato e incurable. Yo podía procurar socorro a su cuerpo, pero no era el cuerpo lo que le dolía. Era su alma la que sufría, y yo no podía llegar a su alma. No cumplí mi propósito de acudir a la iglesia de la Trinidad esa mañana. En cierto modo, las cosas que había visto me impedían de momento ir a la iglesia. Volví a casa andando, pensando qué haría con Bartleby. Finalmente tomé esta decisión. A la mañana siguiente le haría una serie de preguntas con mucha calma acerca de su vida, etc., y si se negaba a responderlas abiertamente y sin reservas, y suponía que él preferiría no hacerlo, entonces le daría un billete de $20 más lo que se le debía y le diría que prescindía de sus servicios, pero si le podía asistir de algún otro modo en el futuro, lo haría muy gustoso, y especialmente si deseaba volver a su lugar de nacimiento donde quiera que fuera, le ayudaría a sufragar los gastos. Además, si después de llegar a su hogar se encontrara necesitado de cualquier tipo de ayuda, una carta suya bastaría para que yo le respondiera. Llegó la mañana siguiente. «Bartleby», dije, llamándolo con amabilidad detrás de la mampara. «Bartleby», dije con una voz aún más dulce si cabe, «venga aquí, no le voy a pedir algo que usted preferiría no hacer, solo quiero hablar con usted». Con esto se me acercó silenciosamente. «¿Me dirá Bartleby dónde ha nacido usted?» Preferiría no hacerlo. Pero, ¿qué objeción razonable puede usted tener para no hablar conmigo? Yo soy su amigo. No me miró mientras le hablaba, pero tenía la mirada fija en el busto de Cicerón que, al sentarme, estaba justo detrás de mí, a unos 15 centímetros sobre mi cabeza. ¿Cuál es su respuesta, Bartleby?, le pregunté después de esperar su respuesta un tiempo considerable, durante el cual su rostro permaneció inmutable. Solo se percibía un leve temblor en su boca blanca y fina. «En este momento prefiero no contestar», dijo, y se retiró a su ermita. Tal vez fui débil, lo confieso, pero su actitud en esta ocasión me molestó. No solo parecía acechar en ella cierto desdeño tranquilo, sino que su perversidad parecía desagradecida, si se consideraba el indiscutible buen uso y la indulgencia que había recibido por mi parte.
De nuevo me senté a meditar qué debía hacer. Me mortificaba su comportamiento y estaba resuelto a despedirlo cuando entré en la oficina. Sin embargo, un extraño sentimiento supersticioso golpeaba mi corazón y me prohibía llevar a cabo mi propósito, porque me culpaba de ser un villano si me atrevía a pronunciar una sola palabra agria contra el más indefenso de los seres humanos. Por fin, al colocar mi silla detrás de su mampara, me senté y le dije: «Barleby, olvídese de contarme su vida si no lo desea, pero permítame que le pida, como a un amigo, que se ajuste en lo posible a las normas de esta oficina. Prométame que ayudará a examinar documentos mañana o pasado mañana. En resumen, prométame que, en un día o dos, empezará a ser un poco razonable. Dígalo, Barleby». «De momento, preferiría no ser un poco razonable», fue su templada y cadavérica respuesta. Justo en ese momento las puertas correderas se abrieron y Napier se acercó. Parecía haber pasado una mala noche, producida por una indigestión más grave que las de costumbre. Escuchó las últimas palabras de Barleby. «Preferiría no hacerlo, ¿eh?», gritó Napier. «Yo le preferiría a él, si yo fuera usted, señor», dirigiéndose a mí. «Yo le preferiría a él. Yo sí le daría preferencias a esa mula terca. ¿Qué es, si usted es tan amable, lo que prefiere no hacer ahora?» Barleby no movió ni un dedo. «Señor Napier», le dije, «preferiría que de momento usted se retirase. Por alguna razón, últimamente yo había adquirido la costumbre involuntaria de usar la palabra preferir en todo tipo de ocasiones, aunque no todas eran las adecuadas. Temblé al pensar que mi contacto con el escribiente ya había afectado seriamente a mi estado mental. ¿Qué otras aberraciones, más graves aún, podría llegar a causar? Este temor había influido en mi decisión de tomar medidas tajantes. Mientras Napier, agrio y malhumorado, se retiraba, Turkey se acercó de forma delicada y amable. «Con todo respeto, señor», dijo, «ayer estuve pensando en Barleby, y me parece que, si él preferiría tomarse una jarra de buena cerveza cada día, eso le haría mucho bien y le permitiría ayudarle a examinar los documentos». «Así que parece que usted también emplea la palabra», le dije un tanto nervioso. «Con todo respeto, ¿qué palabra, señor?», preguntó Turkey, apretándose respetuosamente en el estrecho espacio detrás de la mampara que me obligaba a empujar al escribiente. «¿Qué palabra, señor?». «Preferiría que me dejaran a solas», dijo Barleby, como ofendido al verse invadido en su retiro. «Esa palabra, Turkey», dije, «esa. ¿Preferir? Ah, sí, curiosa palabra que yo nunca utilizo. Pero, señor, como le decía, si él prefiriera...» «Turkey», interrumpí, «haga el favor de retirarse». «Por supuesto, señor, si usted lo prefiere». Mientras abría las puertas correderas para retirarse, Napier alcanzó a verme desde su mesa y me preguntó si preferiría que hiciera una copia de cierto documento en papel azul o blanco. No hizo el menor hincapié en la palabra prefería. Era evidente que había salido involuntariamente de su boca. Pensé que no tenía más remedio que librarme de ese demente que ya había logrado hasta cierto punto alterar la lengua y quizás la mente de mis empleados y la mía propia. Pero estimé que no sería prudente proceder al despido de inmediato. Al día siguiente noté que Barleby no hacía otra cosa que permanecer junto a la ventana, en su ensoñación frente al muro. Al preguntarle por qué no escribía, me dijo que había decidido no escribir más. «¿Por qué ahora? ¿Qué será lo siguiente?», exclamé. «¿No va a escribir más?». «No». «¿Y cuál es el motivo?». «¿No ve usted el motivo?», replicó indiferente. Lo miré fijamente y percibí que sus ojos estaban tristes y vidriosos. Al instante se me ocurrió que su diligencia sin par al copiar junto a la ventana durante las primeras semanas de su estancia le habrían afectado temporalmente a la vista. Me conmovió. Le dije algunas palabras de condolencia. Insinué que, por supuesto, hacía muy bien en abstenerse de escribir durante un tiempo, y le animé a que aprovechase la oportunidad de hacer ejercicio saludable al aire libre. Sin embargo, no lo hizo. Unos días después, mientras mis otros empleados estaban ausentes, y al urgirme el envío de ciertas cartas por correo, pensé que como no tenía otra cosa que hacer, Barleby seguro sería menos inflexible de lo habitual y llevaría las cartas a la oficina de correos. Pero se negó rotundamente, de modo que a pesar de lo incómodo que me resultaba, fui yo mismo. Pasaron los días. Si los ojos de Barleby mejoraban o no, yo no podría decirlo. Según todas las apariencias, creo que sí, pero cuando le pregunté si así había sido, él no se dignó a responder. De cualquier manera no seguía copiando. Ante mi insistencia me informó de que había dejado de copiar para siempre. «¿Cómo?», exclamé. «Suponga que sus ojos mejoraron del todo. Si viera mejor que antes, ¿no copiaría en ese caso?». «He dejado de copiar», respondió, y se echó a un lado. Siguió igual que siempre, como un objeto de la oficina. No, ¿qué digo? Aunque parezca imposible, ahora era más objeto que nunca. ¿Qué se podía hacer?
No hacía nada en el despacho. ¿Por qué iba a permanecer allí? De hecho, se había convertido en una pesada carga para mí, no solo inútil como un colgante, sino gravosa de soportar. Sin embargo, sentía lástima por él. No digo más que la verdad cuando afirmo que su situación me preocupaba. Si hubiera mencionado a algún pariente o a algún amigo, le hubiera escrito de inmediato y les hubiera rogado que se llevaran al pobre hombre a algún retiro adecuado. Pero parecía estar solo, absolutamente solo en el universo. Un naufragio en medio del Atlántico. A la larga, las exigencias de mi negocio se impusieron a todas las demás consideraciones. De la manera más educada que pude, le dije a Bartleby que le daba 6 días para que abandonase incondicionalmente el despacho. Le advertí que tomara las medidas necesarias para que durante ese intervalo de tiempo se buscara otro lugar de residencia. Me ofrecí ayudarle en esa tarea, siempre que fuese él quien diese el primer paso para el traslado. Y cuando me haya dejado definitivamente, Bartleby, añadí, haré todo lo posible para que no se marche con las manos vacías. Recuerde, 6 días a partir de este mismo instante. Al cumplir el plazo, miré a hurtadillas detrás de la mampara, y para mi sorpresa, ahí seguía Bartleby. Me abotoné el abrigo, me puse derecho, avancé lentamente hacia él, toqué su hombro y le dije, ha llegado la hora, debe abandonar este lugar. Lo siento por usted, aquí tiene el dinero, pero debe irse. Preferiría no hacerlo, replicó dándome la espalda. Debe hacerlo. Permaneció en silencio. Ahora yo tenía absoluta confianza en la honestidad de este hombre. Me había devuelto los centavos y chelines que sin darme cuenta se me habían caído al suelo, dado que soy bastante descuidado en todo lo que tiene que ver con botones y bolsillos. Las medidas que adopté no deberían considerarse extraordinarias. Bartleby, le dije, le debo $12 a cuenta. Aquí tiene 32, los 20 que sobran son suyos. ¿Quiere tomarlos? Y le ofrecí los billetes. Pero no hizo el menor movimiento. Los dejaré aquí entonces, y los puse sobre la mesa bajo un pisapapeles. Después cogí mi sombrero y el bastón y me dirigí a la puerta. Me di la vuelta tranquilamente y añadí: cuando haya sacado sus cosas de esta oficina, Bartleby, cierre la puerta, ya que todos se han marchado ya, excepto usted, y haga el favor de poner la llave debajo del felpudo para que yo pueda cogerla por la mañana. No le veré más, así que adiós. Si más adelante en su nuevo lugar de residencia le puedo ser útil en algo, no duden en avisarme por carta. Adiós, Bartleby, y buena suerte. Pero no respondió ni una palabra. Como la última columna de un templo en ruinas, permaneció de pie, mudo y solitario, en medio de la habitación vacía. Mientras caminaba a casa, pensativo, mi vanidad superaba mi lástima. No podía menos que jactarme del modo magistral en que me había librado de Bartleby. Lo llamo magistral y así le parecía a cualquier pensador desapasionado. La belleza de mi proceder consistía en su perfecta serenidad. Nada de intimidaciones, ni de bravatas, ni de valentonadas, ni de idas ni venidas de un extremo a otro de la oficina, soltando órdenes terminantes para que Bartleby recogiera sus harapos. Nada de eso. Sin decirle a Bartleby que se marchara, que es lo que un talento inferior hubiera hecho, asumí el principio de que iba a hacerlo, y en esa asunción basé todo lo que tenía que decir. Cuando más pensaba en mi procedimiento, más me agradaba. Sin embargo, al despertarme a la mañana siguiente tuve mis dudas. De algún modo los humos de vanidad se habían desvanecido. Una de las horas más lúcidas y sabias que tiene el hombre es justo después de despertarse por la mañana. Mi proceder parecía más sagaz que nunca, pero solo en teoría. ¿Cómo resultaría en la práctica? Ahí estaba la dificultad. El pensamiento sobre la marcha de Bartleby había sido hermoso, pero después de todo, esa suposición era tan solo mía y no de Bartleby. El meollo de la cuestión era no que yo hubiera asumido que iba a dejarme, sino si preferiría hacerlo. Él era un hombre más de preferencias que de suposiciones. Después de desayunar, me dirigí al centro de la ciudad, valorando las probabilidades a favor y en contra. Durante un momento pensé que había sido un fracaso miserable y que Bartleby estaría todavía vivito y coleando en mi oficina como de costumbre. Al momento siguiente parecía cierto que encontraría su silla vacía, y así seguí cavilando de un pensamiento a otro. En la esquina de Broadway y Canal Street vi a un grupo de gente muy alterada que discutía en serio. «¿Qué apostamos a que no lo hace?», dijo una voz al pasar. «¿Que no se va? Ya está», dije. «Saquen el dinero». Yo estaba poniendo instintivamente la mano en el bolsillo para sacar el mío cuando recordé que era el día de las elecciones. Las palabras que había oído al pasar no se referían a Bartleby, sino al éxito o al fracaso de algún candidato a la alcaldía. En mi estado de ánimo obsesivo había imaginado que todo Broadway compartía mi agitación y que estaba debatiendo el mismo asunto conmigo.
Seguí muy agradecido de que el estruendo de la calle hubiese ocultado mi despiste momentáneo. Como había previsto, llegué antes de lo habitual a la puerta de mi despacho. Me paré un instante para escuchar. Todo estaba en silencio. Giré el pomo. La puerta estaba cerrada con llave. Sí, mi proceder había obrado el milagro. Él había desaparecido. Sin embargo, una cierta melancolía se mezclaba con esta idea. Sentía pena por mi éxito fulgurante. Estaba buscando la llave debajo del felpudo que Bartleby debía haberme dejado allí, cuando de forma accidental mi rodilla se golpeó contra un panel, produciendo un ruido como la llamada, y en respuesta me llegó una voz que provenía del interior. «Aún no, estoy ocupado». Era Bartleby. Me quedé fulminado. Por un instante me quedé como aquel hombre que, con la pipa en la boca, murió a causa del impacto de un rayo durante una tormenta de verano. Murió en su propia ventana, y allí permaneció recostado una tarde soñadora hasta que alguien lo tocó y se cayó al suelo. «No se ha ido», murmuré por fin, pero de nuevo, obedeciendo al asombroso dominio que tenía el inescrutable escribiente sobre mí, y del cual, a pesar de todo mi enfado, no podía escapar, bajé lentamente las escaleras hacia la calle y mientras daba la vuelta a la manzana, empecé a considerar lo que debía de hacer en esta inaudita situación. No podía echarlo de allí empujones, no podía echarlo insultos, no me hacía mucha gracia llamar a la policía, pero permitir su cadavérico triunfo sobre mí, eso tampoco podía permitirlo. ¿Qué había que hacer? O, si nada podía hacerse, ¿había alguna otra cosa que se debía asumir en esta cuestión? Sí, al igual que yo había asumido por adelantado que Bartleby se marcharía, ahora podía asumir retrospectivamente que había partido. Al llevar a cabo esta legítima suposición, podría entrar en la oficina con mucha prisa y hacer como si no lo viese, y caminar hacia él como si fuese aire. Este comportamiento tendría todas las connotaciones de una expulsión. Era casi imposible que Bartleby pudiera soportar la aplicación de la doctrina de las suposiciones, pero pensándolo mejor, el éxito del plan parecía dudoso. Decidí volver a discutir el asunto con él. «Bartleby», dije entrando en la oficina, con una expresión de severidad serena, «estoy muy disgustado, estoy dolido, Bartleby. Tenía mejor concepto de usted. Había imaginado de usted que ante un dilema tan delicado, su talante caballeroso hubiera respondido ante una mínima insinuación, pero parece que estoy en un error». «¿Cómo?», añadí sin sobresalto. «Ni siquiera ha tocado ese dinero», y señalé donde lo había dejado la tarde anterior. No respondió. «¿Me va a dejar, sí o no?», pregunté en un arranque apasionado y dirigiéndome hacia él. «Preferiría no dejarlo», respondió amablemente, poniendo el énfasis en el no. «¿Qué derecho tiene usted a quedarse aquí? ¿Paga el alquiler? ¿Paga mis impuestos? ¿Es suya esta propiedad?». No respondió nada. «¿Está listo para continuar escribiendo ahora? ¿Se ha recuperado de su afección en los ojos? ¿Podría usted copiar un documento pequeño esta mañana o ayudarme a repasar unas pocas líneas? ¿O ir a correos? En una palabra, ¿va a hacer algo para justificar su renuncia a abandonar mi despacho?». En silencio se retiró a su ermita. Yo estaba en un estado de tal resentimiento nervioso que me pareció prudente abstenerme de hacer cualquier manifestación. Bartleby y yo estábamos solos. Recordé la tragedia del desafortunado Adams y de el más aún desgraciado Colt en la solitaria oficina del último, y como el pobre Colt, al enfurecerse por los ataques de Adams y dejándose llevar de manera imprudente por la ira, se precipitó al acto fatal, un acto que ningún hombre puede deplorar más que el mismo que lo cometió. A menudo he pensado que si este altercado hubiera tenido lugar en una calle o en una residencia privada, no habría terminado de ese modo. Fueron las circunstancias de estar solos en una oficina solitaria en el piso superior de un edificio completamente desprovisto de la profana presencia de las asociaciones domésticas, una oficina sin alfombras, de aspecto, sin duda, polvoriento y desordenado, lo que debe haber contribuido a aumentar la desesperación y la ira del desventurado Colt. Pero cuando el resentimiento del viejo Adams se apoderó de mí y me tentó con Bartleby, lo agarré y lo eché fuera. ¿Cómo? Pues sencillamente al recordar la orden divina. «Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros». Sí, esto fue lo que me salvó. Aparte de otras consideraciones, la caridad opera a menudo como un principio enormemente sabio y prudente, una gran garantía para el que la posee. Los hombres han asesinado por celos, por ira, por odio, por egoísmo, por orgullo espiritual, pero no tengo conocimiento de que ningún hombre haya cometido un diabólico asesinato por la dulce caridad. El propio interés, a falta de un motivo mejor, debería impulsar a todos los seres, y en especial a los hombres de mucho carácter, a la caridad y a la filantropía. De todos modos, en esta ocasión,
Luché por contener la exasperación que sentía hacia el escribiente, tratando de analizar su conducta. Pobre hombre, pensé, no pretende hacer todo esto y además lo ha pasado muy mal y hay que tratarlo bien. Intenté de inmediato ocuparme en algo y al mismo tiempo consolar mi desánimo. Traté de imaginar que, en el curso de la mañana, a la hora que le resultara apropiada, Bartleby, por su propia voluntad, saldría de su ermita decidido a encaminarse hacia la puerta. Pero no. Dieron las 12:30. A Turkey se le encendió la cara, volcó su tintero y empezó a ponerse ruidoso. Naipers amainó hacia la calma y la cortesía. Gingernut masticaba su manzana del mediodía y Bartleby permaneció parado en su ventana en uno de sus profundos ensueños frente al muro. ¿Podrían creerme? ¿Debería reconocerlo? Esa tarde dejé la oficina sin decirle ni una palabra más. Pasaron unos días y durante los ratos libres hojeé un poco los libros sobre la voluntad de Johann Edwards y sobre la necesidad de Joseph Priestley. Dadas las circunstancias, estos libros me producían una influencia saludable. Gradualmente llegué a convencerme de que los problemas que tenía con el escribiente estaban predestinados desde la eternidad y que Bartleby me había sido asignado por algún misterioso propósito de la omnisapiente providencia, que no me era dado desentrañar con mi condición de simple mortal. Sí, Bartleby sigue ahí detrás de la mampara, pensé. No le perseguiré más. Es usted tan inofensivo y silencioso como cualquiera de estas sillas viejas. En realidad, nunca me siento tan a solas como cuando sé que está usted aquí. Al menos lo veo, lo siento. Penetro en el propósito de mi vida predestinada. Estoy conforme. Otros puede que tengan papeles más nobles que interpretar, pero mi misión en este mundo, Bartleby, es proporcionarle un lugar en esta oficina por el periodo que considero oportuno quedarse. Creo que esta sabia y sagrada actitud hubiera permanecido de no haber sido por las inoportunas y poco caritativas observaciones que hicieron los colegas que visitaban el despacho. Pero, como pasa siempre, la acción continuada de las mentes poco liberales erosiona las mejores intenciones de los más generosos. Aunque cuando pensaba en ello no era extraño que la gente que entraba en mi oficina se quedara impresionada por el aspecto peculiar del inefable Bartleby y no pudiera evitar hacer ciertos comentarios siniestros con respecto a él. A veces, algún abogado que tenía negocios conmigo, al llamar al despacho y al darse cuenta de que no había nadie más que el escribiente, le pedía información precisa sobre mi paradero, pero, sin prestar atención a su discurso aburrido, seguía inmóvil en medio de la habitación, de modo que, tras contemplarlo en esa posición durante un tiempo, el abogado se marchaba tal y como había venido. De igual modo, cuando se examinaba un caso y el despacho estaba lleno de abogados y testigos y los asuntos iban muy rápido, algún ocupadísimo caballero del mundo del derecho, al ver a Bartleby desocupado, le pedía que se acercase a su oficina, la del hombre de leyes, a recoger algunos documentos, a lo que Bartleby tranquilamente se negaba y se quedaba tan inactivo como antes. Entonces el abogado lo miraba fijamente y se volvía hacia mí. ¿Qué podía decirle yo? Al fin me di cuenta de que en mi círculo profesional circulaba un rumor de asombro, concerniente a la extraña criatura que tenía yo en mi oficina. Eso me preocupaba bastante, y como me asaltó la idea de que Bartleby podía vivir muchos años y que seguiría ocupando mi despacho y negando mi autoridad, y dejando perplejas a mis visitas y escandalizando mi reputación profesional, y derramando un aire de tristeza sobre el local y viviendo de sus ahorros hasta el último momento, puesto que no gastaba más de 5 centavos al día, y quizás me sobreviviría y reclamaría la propiedad de mi oficina y el derecho a ocuparla perpetuamente, mientras todos estos oscuros presagios y mis amigos se inmiscuían con sus continuos comentarios sobre el fantasma de mi despacho, un gran cambio se generó en mí. Resolví sacar fuerzas de flaqueza y deshacerme para siempre de este íncubo intolerable. Antes de urdir un complicado proyecto que obedecería a este fin, le sugerí a Bartleby lo conveniente que era su marcha definitiva. En un tono serio y tranquilo, sometí la idea a su atenta y madura consideración. Pero después de tomarse 3 días para meditarlo, me comunicó que su primera decisión permanecía igual, en suma, que prefería quedarse a vivir conmigo. ¿Qué hago?, me dije a mí mismo abrochándome el abrigo hasta el último botón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué me dicta la conciencia que debería hacer con respecto a este hombre, o mejor dicho, fantasma? ¿Me debería deshacer de él? ¿Eso debería hacer? Se irá. ¿Pero cómo? Tú no lo echarás, el pobre, pálido pasivo mortal. Tú no vas a poner en la calle una criatura indefensa. No vas a deshonrarte con esa crueldad. No, no lo haré, no puedo hacerlo. Preferiría dejarlo vivir y morir aquí y luego emparedar sus restos en el muro.
¿Qué vas a hacer entonces? Por mucho que lo engatuse, él no cederá. Los sobornos los deja debajo de su propio pisapapeles, en tu mesa. En resumen, lo que es bastante obvio es que prefiere aferrarse a ti. Entonces, algunas medidas mucho más contundentes deberían tomarse. ¿Cuáles? ¿Seguro que no vas a dejar que la policía se lo lleve encadenado y someter su palidez inocente a la cárcel? ¿Y en base a qué conseguirías que se lo llevaran? ¿Por vagabundo? ¿Cómo? ¿Un vagabundo, un errabundo que se niega a moverse? Precisamente porque no es un vagabundo, intentas acusarlo de vagabundo. Eso es absurdo. No tiene medios de vida, ahí lo tengo cogido. Un error de nuevo, porque es evidente que se mantiene a sí mismo, y esa es la prueba incuestionable de que posee medios de vida que cualquiera puede probar. Basta. Puesto que él se niega a abandonarme, yo soy el que debo dejarle. Cambiaré de oficina, me mudaré a otro lugar y le haré saber que si lo encuentro en mi nuevo local procederé contra él como contra cualquier vulgar intruso. En consecuencia, el día siguiente me dirigí a él y a los siguientes términos. He comprobado que este despacho está muy lejos del ayuntamiento, el aire es malsano. En una palabra, me propongo trasladar mi despacho la semana próxima y ya no me serán necesarios sus servicios. Le comunico esto para que busque otro sitio. No respondió y nada más se dijo. El día señalado contraté carros y hombres, me dirigí al despacho y debido al escaso mobiliario, en unas pocas horas se hizo la mudanza. Durante ese tiempo el escribiente permaneció de pie detrás de la mampara, que fue lo último que se llevaron. La retiraron y al plegarla, como un gran folio, dejó a Bartleby inmóvil, como el único ocupante de un cuarto desnudo. Me quedé en la entrada, observándolo por un momento mientras algo me reprochaba dentro de mí. Volví a entrar con las manos en los bolsillos y con el corazón que se me salía del pecho. Adiós, Bartleby, me voy, adiós, y que Dios le bendiga de algún modo. Tome esto, y le puse algo en su mano, pero se cayó al suelo, y luego, aunque suene extraño, me costó mucho separarme de quien tanto había deseado librarme. Instalado en mi nuevo local, mantuve la puerta cerrada con llave durante un día o dos, y me sobresaltaba cuando escuchaba pasos en los pasillos. Cuando volvía a mi oficina tras una breve ausencia, me paraba en el umbral por un instante y escuchaba atentamente antes de meter la llave. Pero estos temores eran infundados. Bartleby jamás se acercó a mí. Pensaba que todo iba bien cuando vino a verme un extraño con aspecto de perturbado que me preguntó si yo era la persona que recientemente había ocupado unos locales con el número de Wall Street. Lleno de presentimientos le contesté que sí. Entonces, señor, dijo el extraño, que resultó ser abogado, es usted responsable de un hombre que ha dejado allí. Se niega a hacer copias, se niega a hacer cualquier cosa, dice que prefiere no hacerlo y se niega a salir del despacho. Lo siento mucho, señor, dije, con una tranquilidad asumida, pero con un temblor interior. Pero la persona a la que se refiere no tiene nada que ver conmigo. No es un familiar ni un empleado para que usted pueda hacerme responsable. En nombre de Dios, ¿quién es? No puedo informarle al respecto, no sé nada de él. Fue empleado mío, pero ya hace mucho tiempo que no trabaja para mí. Entonces resolveré la situación. Buenos días, señor. Pasaron varios días y no supe nada más, y aunque a menudo sentía un impulso caritativo de presentarme allí y de ver al pobre Bartleby, un cierto remilgo me detenía. Todo se ha terminado a estas alturas, pensé, cuando ya había pasado otra semana sin tener más noticias. Pero al llegar a mi despacho al día siguiente, me encontré a varias personas esperando en mi puerta en un estado de gran excitación. «Este es el hombre, ahí viene», gritó el que estaba más adelantado, a quien reconocí porque era el abogado que me había visitado. «Debe llevárselo de aquí inmediatamente, señor», gritó un hombre corpulento dirigiéndose hacia mí, que era el propietario del número de Wall Street. «Estos caballeros, mis inquilinos, no pueden resistirlo por más tiempo. El señor B», señalando al abogado, «le ha echado del despacho y ahora insiste en vagar por todo el edificio, se sienta en la barandilla de las escaleras durante el día y duerme en el portal por la noche. Todo el mundo está muy preocupado, los clientes están abandonando los despachos, hay temores de un tumulto. Usted debe hacer algo al respecto y sin dilación». Completamente horrorizado por este aluvión, retrocedí ante él y hubiera preferido encerrarme en mi nuevo despacho. En vano insistí en que Bartleby tenía que ver conmigo lo mismo que con cualquier otro. En vano, porque yo era la última persona que había tenido que ver con él y pretendían que hiciera lo posible por resolver el asunto.
Temeroso de que todo esto saliera en los periódicos, tal y como uno de los presentes había amenazado, analicé el asunto y al final les propuse que si el abogado me ofrecía una entrevista confidencial con el escribiente en su despacho, esa misma tarde haría todo lo posible por liberarles de la molestia de la que se quejaban. Subí las escaleras de mi antigua morada y allí estaba Bartleby sentado, en silencio, en la barandilla del descansillo. «¿Qué hace aquí, Bartleby?», le dije. «Estoy sentado en la barandilla», respondió apaciblemente. Lo llevé al despacho del abogado que nos había dejado en ese momento. «Bartleby», dije, «¿es usted consciente de que es la causa de gran tribulación para mí al persistir en su actitud de seguir ocupando el portal después de haber sido expulsado de la oficina?» Ninguna respuesta. «Ahora una de las dos cosas deben suceder. O bien usted hace algo o harán algo con usted. ¿A qué tipo de negocio le gustaría dedicarse? ¿Le gustaría volver a dedicarse a copiar? No, preferiría no hacer ningún cambio. ¿Le gustaría ser dependiente en un comercio? Es un trabajo demasiado enclaustrado. No, no me gustaría ser dependiente, pero no soy exigente al respecto. Demasiado encierro, grité, pero si se pasa todo el tiempo encerrado. Preferiría no trabajar de dependiente, respondió como si quisiera dejar zanjado el asunto de una vez por todas. ¿Qué le parecería un empleo de camarero? En este caso no hay que forzar la vista. No me gustaría ese trabajo en absoluto, aunque como ya dije antes no soy exigente. Su inusitada locuacidad me animó y volví a la carga. Bien, entonces, ¿le gustaría viajar por todo el país cobrando a los comerciantes? Eso mejoraría su salud. No, preferiría hacer alguna otra cosa. ¿Qué tal entonces ir como acompañante a Europa para entretener a algún joven con su conversación? ¿Qué le parece esta propuesta? De ninguna manera. No me parece que sea un trabajo definido. Me gusta estar fijo en un sitio, pero no soy exigente. Entonces quédese fijo, grité, perdiendo ya toda la paciencia, y por primera vez en toda mi exasperante relación con él me puse muy furioso. Si no se marcha de este lugar antes del anochecer, me veré obligado a abandonar este local yo mismo. Concluí de manera bastante absurda sin saber qué posible amenaza podría esgrimir para amedrentar su inmovilidad y obligarlo a ceder. Desesperado y sin ánimo de continuar con más esfuerzos, me estaba alejando de él precipitadamente cuando un último pensamiento me sobrevino, uno que no me había disgustado del todo con anterioridad. «Bartleby», dije en el tono más amable que podía asumir en esas circunstancias tan tensas, «¿se vendría usted conmigo ahora a mi casa, no a la oficina, sino a mi hogar, y permanecería allí hasta que pueda llevar a cabo algún tipo de arreglo que le convenga? Venga, salgamos ahora mismo». No, por el momento preferiría no hacer ningún cambio en absoluto. No respondí nada, sino que eludiendo a todos por lo repentino y la rapidez de mi huida, me apresuré a salir del edificio. Subí por Wall Street hacia Broadway y saltando al primer autobús evité que alguien me persiguiera. Tan pronto como recobré la tranquilidad, percibí de forma clara que había hecho todo lo posible, tanto respecto a las exigencias del casero y sus inquilinos, como con respecto a mis propios deseos y sentido de la obligación para beneficiar a Bartleby y protegerlo de una cruel persecución. Ahora procuraré sentirme librado y tranquilo, y mi conciencia me daba la razón, aunque en fin no obtuve el éxito que había deseado. Tenía tanto miedo de que me persiguieran de nuevo el furioso casero y sus exasperados inquilinos que me llevó a dejar el negocio en manos de naipers por unos días y me dediqué a pasear en mi carruaje por la parte alta de la ciudad y los suburbios. Crucé hasta Jersey City y Hoboken e hice algunas visitas breves a Manhattanville y Astoria. De hecho, casi viví en mi carruaje durante esos días. Cuando volví de nuevo a mi oficina, me encontré con una nota del casero encima de mi mesa. La abrí con las manos temblorosas. Me informaba el que la escribía que había llamado a la policía para que trasladasen a Bartleby a la cárcel de Toms por vagabundo, y añadía que, puesto que yo era el que sabía más sobre él, me pedía que me presentase en aquel lugar y que hiciera una declaración sobre los hechos. Estas noticias produjeron un efecto perturbador en mí. Al principio me indigné, pero al final casi accedí. La decisión enérgica y rápida del casero le había llevado a adoptar un procedimiento que yo no hubiera elegido, y como último recurso, dadas las circunstancias tan especiales, parecía el último plan posible. Más tarde me enteré de que el pobre escribiente no ofreció resistencia alguna cuando se le informó de que iba a ser trasladado a la cárcel de Toms, sino que con su actitud triste e inmóvil accedió en silencio. Algunos curiosos y compasivos viandantes se unieron al grupo y, dirigidos por uno de los policías que llevaban a Bartleby por el brazo, la procesión silenciosa avanzaba a través del ruido, el calor y el bullicio de las concurridas calles.
El mismo día que recibí la nota fui a la cárcel, o para hablar con propiedad, a los juzgados. Busqué al oficial encargado y le informé sobre el propósito de mi visita, y me informaron de que el individuo que yo describía en efecto estaba allí. Le aseguré al funcionario que Barleby era un hombre absolutamente honesto y digno de toda compasión, a pesar de su inexplicable excentricidad. Le relaté todo lo que sabía y terminé con la sugerencia de que fueran indulgentes durante el confinamiento hasta que se pudiera buscar una salida menos drástica, aunque a decir verdad yo no sabía cuál. De todas formas, si no se encontraba una solución, se le podría llevar al asilo. Solicité entonces una entrevista. Como no había ningún cargo de gravedad contra él y al ser un hombre bastante tranquilo e inofensivo en todos los sentidos, le habían permitido vagar libremente por la prisión y especialmente por los patios interiores cubiertos de hierba. Allí fue donde lo encontré, solo, de pie, en el patio más silencioso de cara a un muro elevado, mientras que desde las estrechas rendijas de las ventanas creí ver cómo los ojos de asesinos y ladrones lo observaban. «Barleby, lo conozco», dijo sin volver la vista, «y no tengo nada que decirle». «No he sido yo quien lo ha traído aquí, Barleby», dije muy afectado por la acusación implícita. «Además, este sitio no debería representar una deshonra para usted. No hay nada reprochable en estar aquí. Y mire, este no es un lugar tan triste como podría uno suponer. Fíjese, ahí está el cielo, y aquí la hierba. Ya sé dónde estoy», replicó sin decir ni una palabra más, y así lo dejé. Al volver a la galería, un hombre corpulento que llevaba un delantal se me acercó e indicando con el pulgar por encima de su hombro dijo: «¿Es ese su amigo?» «Sí. ¿Quiere morirse de hambre?» «Si es así, déjele comer el rancho de la prisión y ya está». «¿Quién es usted?», le pregunté sin saber qué pensar de una persona no autorizada y en semejante lugar. «Soy el encargado del rancho. Los caballeros que tienen amigos aquí contratan mis servicios para que les proporcione algo bueno de comer». «¿Eso es cierto?», dije mirando al carcelero. Me contestó que sí. «Bien, entonces», dije deslizando algunas monedas de plata en la mano del encargado del rancho, así era como le llamaban, «deseo que le preste especial atención a mi amigo. Dele la mejor comida que le pueda proporcionar y sea lo más amable que pueda usted con él». «Preséntemelo, por favor», dijo el encargado del rancho, mirándome con una expresión que parecía indicar que estuviera impaciente por tener la oportunidad de ensayar sus habilidades. Pensando que era por el bien del escribiente, accedí, y después de preguntarle al encargado del rancho su nombre, me acerqué con él a Barleby. «Barleby, le presento al señor Cutlets, le será de gran ayuda». «Para servirle a usted, dijo el encargado del rancho, haciendo una reverencia con delantal y todo. «Espero que se encuentre cómodo aquí, señor. Espacios agradables, habitaciones frescas, señor. Espero que se quede con nosotros algún tiempo. Intente disfrutarlo. ¿Podríamos contar con la señora Cutlets y yo con el placer de su compañía para cenar, señor, en la habitación privada de la señora Cutlets?» «Prefiero no cenar hoy», dijo Barleby marchándose. «No entra dentro de mis costumbres, no suelo cenar». Y diciendo esto se movió lentamente hacia el otro lado del recinto y se situó de cara al muro. «¿Cómo dice?», dijo el encargado del rancho, dirigiéndose hacia mí con una mirada de sorpresa. «Creo que está un poco trastornado», dije con tristeza. «¿Trastornado? ¿Está trastornado?» «Muy bien, le doy mi palabra que pensé que ese caballero amigo suyo era un falsificador. Son siempre pálidos y distinguidos estos falsificadores. No puedo evitar tenerles lástima, no puedo evitarlo, señor. ¿Conoció a Monroe Edwards?», añadió emocionado, e hizo una pausa. Luego me puso la mano en mi hombro, en un gesto de pena, y suspiró. «Murió tuberculoso en Sing Sing. ¿No conocía usted a Monroe?» «No, nunca he tenido relaciones sociales con ningún falsificador, pero no puedo demorarme más. Cuide a mi amigo. No le pesará. Ya nos veremos». Unos días después conseguí de nuevo un permiso para visitar la cárcel y recorrí las galerías en busca de Barleby, pero no lo encontré. «Lo he visto salir de su celda no hace mucho», dijo un carcelero. «Puede que haya ido a pasear al patio». Así que fui en esa dirección. «¿Está usted buscando al hombre silencioso?», dijo otro carcelero que paseaba junto a mí. «Se ha echado a dormir en ese patio de allí. No hace ni 20 minutos que lo vi allí tumbado». El patio estaba completamente tranquilo. Los presos comunes no tenían acceso a él. Los muros que lo rodeaban, de un grosor asombroso, no permitían que llegara ningún ruido de fuera. El estilo egipcio de la mampostería me abrumó con su tristeza, pero un suave césped crecía cautivo a mis pies. En el corazón de las eternas pirámides parecía que, por una extraña magia, habían brotado las semillas que los pájaros habían dejado caer por las rendijas.
Acurrucado de forma extraña en la base de la pared, con las rodillas dobladas y echado de costado, la cabeza contra las frías piedras, encontré al consumido Bartleby, pero no se movía. Me paré. Después me acerqué a él, me incliné y vi que sus débiles ojos estaban abiertos. Salvo por aquel detalle, parecía profundamente dormido. Algo me indujo a tocarlo. Le cogí la mano y un escalofrío estremecedor me recorrió el cuerpo desde el brazo hasta los pies. La cara redonda del encargado del rancho me observaba ahora. Su cena estaba preparada. ¿No va a cenar hoy tampoco? ¿O vive sin comer? Vive sin comer, dije, y le cerré los ojos. Está dormido, ¿no? Con reyes y consejeros, murmuré. Creo que no hay necesidad de continuar con esta historia. La imaginación suplirá con creces el exiguo relato del entierro del pobre Bartleby, pero antes de despedirme del lector, permítame que le diga que si esta breve narración le ha interesado lo suficiente como para despertar la curiosidad sobre quién era Bartleby y qué vida llevó antes de que el narrador lo conociera, solo puedo contestar que comparto esa curiosidad completamente, pero soy incapaz de satisfacerla. Ni siquiera sé si debo divulgar un pequeño rumor que llegó a mis oídos unos meses después del fallecimiento del escribiente. No podría determinar qué fundamento tenía y por lo tanto no puedo afirmar su veracidad, pero en la medida en que esta noticia imprecisa no ha dejado de despertar en mí cierto interés, a pesar de lo triste que es, también podría interesar a otros y por ello haré una breve mención de ella. El rumor es este. Bartleby había sido un empleado subalterno en el departamento de cartas sobrantes de Washington, del que lo habían despedido de forma imprevista tras un cambio en la administración. Cuando pienso en este rumor, apenas puedo expresar de forma adecuada las emociones que me embargaban. Cartas sobrantes, ¿no suena esto a hombres muertos? Piensen en un hombre que por naturaleza e infortunios tenga propensión a una pálida desesperanza. ¿Puede haber un trabajo más adecuado para aumentarla que el manejo continuado de estas cartas sobrantes y su clasificación para quemarlas? Porque las queman todos los años cuando llenan un carro. A veces el pálido empleado saca un anillo del papel doblado, el dedo al que iba dirigido, quizás ya se corrompe en la tumba. Un billete enviado con urgencia para aliviar al que ya no pasa hambre. Perdón para aquellos que murieron desesperados, esperanza para los que murieron sin esperanza, buenas noticias para aquellos que murieron abrumados por las insoportables calamidades. Con mensajes de vida, estas cartas se precipitan hacia la muerte. ¡Ay, Bartleby! ¡Ay, humanidad!